Yelach Leja, ¿cierto? Seguramente lo buscaron. Vamos a anotarla, ¿sí? Aquí tenemos Yelach y aquí tenemos Leja. Yelach, Leja. Bien. Primero vamos a leer un poco para que ustedes vean y luego vamos a continuar. Por supuesto, no es larga la para allá, pero tiene, sí, bueno, en definitiva es casi como muchas, ¿no? En cuanto a extensión, que es del libro de Bamidbar, sí, número del 13.1 al 15.41. Tiene una extensión interesante. Entonces, aquí usted va a encontrar la misión de los 12 espías cuando los israelitas se rebelan, ¿no es cierto?, por la negación a entrar a la tierra prometida a través de la rebelión de 10 exploradores, y salvo Josué y Caleb, que ellos sí, por supuesto, estaban confiando en el Señor, y de eso vamos a hablar. Y entonces, cuando comienza la para allá, dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, envía tú. Eso es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Envía acá tú. Esto es muy parecido, bueno, tú. En realidad aquí no dice tú, acá dice a ti o para ti. Pero así se escribe en hebreo, ¿no es cierto? Claro, para ti. Es muy parecido a cuando Dios le dice a Abraham, Lej Leja, ¿no es cierto? ¿Ok? Que dice Lej Leja, ve, es decir, vete, en definitiva es vete. Pero acá dice ve a ti o ve para ti, eso sería la traducción. Entonces aquí dice Yelach Leja, ¿no es cierto? Cuando, es muy... Yo esa expresión se la pasé cuando dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, ¿no es cierto? Y habló Adonai a Moisés diciendo, Yelach Leja, envía a tu hombre que reconozca. Bueno, después el texto sigue, ¿ok? Entonces, acá dice Yelach, ¿ok? El verbo es ¿no es cierto? Ok, lo voy a poner aquí. El verbo es muy similar porque está conjugado nada más. No tiene ninguna construcción extraña. Algunos verbos sí tienen construcciones raras, pero en este caso no. Bueno, en este tipo de construcción, que es muy simple, hay construcciones que sí, de cualquier verbo son complicadas. Yalach. Porque acá dice envía, ustedes pueden tener otra traducción y está correcta. La palabra Yalach significa enviar, mandar, encargar, encomendar, alejar, expulsar, y seguramente tiene que haber algunas que yo no anoté, ¿no es cierto? Tiene que haber otras. Es más, se los puedo decir aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, sí, salía, claro, enviado. Sí. Exacto. El encargado, por ejemplo, hay encargados en la sinagoga, que es el Shalías, ¿no es cierto? Él tiene ciertas funciones, en la antigüedad también, y hoy también. Y ahí es lo que es apóstol, porque apóstol también es enviado, ¿no? Bueno, apóstol en este caso es enviado por la construcción que tiene.
¿Se acuerdan que le dije que la palabra apóstol no era ninguna palabra religiosa, ni tampoco hasta el día de hoy? Es un verbo común en hebreo. Bueno, como verbo, ¿no es cierto? El barco apostólico, ¿no es cierto? El tren apostólico, el enviado. Nada más que después toma connotación religiosa, ¿no es cierto? Aleje y Shalach, ¿no es cierto? Enviar, mandar, expulsar, echar, dejar, también es repudiar, acompañar, extender, tender, escoltar y alguna otra también, pues, despedir, encomendar, encargar, etc. Tiene un montón de significados. Lo que pasa es que uno no puede, ni siquiera en español sabemos tantos sinónimos de esto. En hebreo también pasa lo mismo. Uno aprende ciertos conceptos y después. Eso por un lado. Y por supuesto, todo depende del contexto para hacer la traducción adecuada, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y de hecho que cuando se traduce cualquier idioma es muy complejo, y en hebreo, si uno quiere traducir libros religiosos, la Biblia misma, hay divergencias, ¿no?, de opiniones entre los religiosos hebreos en algunos pasajes. No quiere decir que esté mal, ¿no? La Biblia está bien, nada más que es traducción, y ahí es donde uno tiene que ser muy prudente, ¿no? Bien, ok. Entonces, vamos a ver qué podemos reflexionar. Aquí hay un envío, ¿no es cierto?, de parte de Moisés, y un envío a donde encarga al pueblo, a los líderes de Israel, que reconozcan la tierra. Dice, bueno, y Adonai habló a Moisés diciendo, envía, ahí está Shelach Leja, ¿no es cierto?, hombres que reconozcan, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Bien. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de Elia, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron, es decir, los 10 restantes, excluyendo a Josué y a Caleb, no, dijo, subamos luego y tomemos posesión de Elia, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bien, yo no voy a hablar de esto, sino digamos de consecuencias de esto. Aquí hay cosas interesantes que los rabinos reflexionan, porque lo que hace aquí el pueblo, ¿no es cierto?, los 10 exploradores que transmiten un consejo negativo para que el pueblo no entre, es que dice que hablaron mal de la tierra. Puede haber muchos pecados, pero no hablar de la tierra que Dios promete. Esa es una, ¿no? Entonces aquí es donde vemos. Y la otra, y que los rabinos reflexionan mucho, es que ellos podían haber visto personas de gran estatura. Vamos a suponer que sí, de hecho que hubo siempre en ciertos pueblos personas de muy gran estatura, y ahí se ha encontrado, ¿no es cierto?, no solamente esqueletos, sino lugares donde parecía que había gente que medía al mínimo 2,5 metros, 2,40 metros, lo que fuese, ¿no es cierto?, que podían haber sido muy grandes. Pero aquí lo que siempre los rabinos reflexionan en esto es que el texto hebreo está así como dice aquí en español, ¿no? Exactamente. Acá dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Una cosa es que alguien me diga que yo soy un mequetrefe, ¿sí? Y otra cosa
cosa es que yo me crea a mí mismo que los demás están pensando que yo soy un mequetrefe. ¿Me entiendes? Y por eso el texto en hebreo, y está muy bien traducido, se entiende perfecto, ¿no? Si ya se lo puedo pasar en hebreo para que vean cómo dice, cómo se hace el giro del juego de palabras, ¿no? Entonces son las cosas que a veces los rabinos ven, por lo cual hay un enojo, una ira de Dios también en un cercano futuro a este pasaje, porque primero se habla mal de la tierra que Dios promete, porque todo lo que hizo Dios es por la tierra prometida, y cuando todos son siglos, porque fueron siglos, hablando de la tierra prometida desde Abraham, ¿no es cierto?, hasta aquí pasaron siglos, entonces, siglos hablando de la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, la tierra donde el pueblo va a extenderse, esparcirse. Por eso está el Salmo 80 y otros pasajes que hablan de que vino desde la tierra de Egipto y se extendió, y sus sarmientos se extendieron de norte a sur, de este a oeste, etc. ¿No es cierto? Es la tierra prometida. Y la otra, ¿no es cierto?, que los rabinos conceptos reflexionan siempre, que es fácil darse cuenta, tampoco es tan imposible, pero si no estudiamos a veces no nos damos cuenta. Y entonces la otra es que a lo que Dios le molesta es que si nosotros fuimos sacados de la esclavitud de Egipto, a ellos, ¿no es cierto?, y nosotros por extensión, ¿no es cierto?, ellos fueron sacados, nuestro pueblo fue sacado de Egipto con grandes milagros, prodigios, señales y maravillas, y todo lo que aconteció, ¿no es cierto?, en el tiempo hasta llegar aquí, que el pueblo, ¿no es cierto?, viendo el gran poder de Dios, aunque el pueblo dice que era insignificante, dice, aunque eras insignificante, ¿se acuerdan? Yo te elegí, no porque eras un gran pueblo, sino eres un pueblo insignificante, pero eso porque viene de parte de Dios. Pero la persona que vio los grandes milagros de Dios, si ha vivido esperando en las cosas, eso que vamos a hablar, esperando en las cosas del Señor, no puede considerarse una langosta. Que otro me considere una langosta va por cuenta de quien lo cree y que asume la idea. Pero yo no tengo por qué pensar que el otro piensa de mí que yo soy una langosta. ¿Me entiendes? Un ejemplo para que esté bien. Entonces, los israelitas se rebelan, y en el capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Adonai esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria, apedrearlos es matarlos, es decir, el pueblo de Israel quiere matar a Josué, a Caleb, a Aarón y a Moisés, seguramente algunos que no nombra aquí en la escritura, pero que estarían con ellos, y de los que se postraban, ¿no? Y Adonai dijo a Moisés, se mostró, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Adonai, lo oirán luego los egipcios,
porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Adonai, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Adonai, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Hasta aquí podemos reflexionar en algo que es importante en este sentido. Parece simple, pero no es tan simple. Josué, Caleb, Moisés y Aarón estaban descansando en el Señor, estaban esperando en las promesas del Señor, pero el pueblo, digamos, estaba inquietando, había perturbadores, había agitadores y se estaban desesperando. Pero aquí había personas, por ejemplo, que sabían esperar, ¿no es cierto?, en las promesas del Señor. Y por eso es que los que continuaron. Ahora, cuando uno sabe esperar en las promesas del Señor, también sabe tomar sabias decisiones, y a veces no las tomamos. Voy a poner varios casos, mire, para que usted vea, y después le voy a nombrar varias cosas. Cuando usted busca en la Escritura, por supuesto hay muchas palabras, ¿no es cierto?, para decir esperar. Hay muchas palabras. Pero de todas maneras, yo me traje 5 aquí, ya se las nombré varias veces, hay 2 más que se pueden utilizar. Bien. A partir de aquí, ¿no es cierto?, todo el pueblo, incluyendo Moisés y Aarón, obviamente, Josué y Caleb, van a tener que ir, ¿no es cierto?, 38 años más al desierto. Bien. Ahora, uno se pregunta esto, ya alguna vez hablamos, hablamos solamente de eso, y lo encaramos de otra manera. Pero ahora de una forma muy concisa, muy sintética, ¿no? Fíjese, vamos a poner Josué y Caleb nada más. Ellos confiaban en las promesas del Señor, confiaban en la palabra de Dios, vieron los milagros como lo vieron los demás, descansaban en el Señor y esperaban en el Señor. La Biblia utiliza muchas palabras para expresarse con la palabra esperar, que muchas veces casi todas significan tener fe, tener confianza, y cada una tiene su matiz, pero todas en general todas significan esperar, tener fe, tener confianza, aguardar, etc. Sinónimos en ese sentido. Entonces Josué y Caleb estaban esperando y descansando en el Señor. Ellos que confiaban en el Señor, ¿no es cierto?, podían haber tomado otra decisión porque esperaban en el Señor. Pero una persona que espera verdaderamente en el Señor sabe, ¿no es cierto?, proceder como actuó, por ejemplo, Josué y Caleb. Dejemos a Moisés y a Aarón. Porque una persona que sabe verdaderamente esperar en el Señor aguanta lo bueno o disfruta lo bueno, y va a aguantar lo malo como aguantaron Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb, ¿no es cierto?, no tenían por qué haber sufrido los 38 años en el desierto, si es que sufrieron mucho, ¿no es cierto?, en cuanto a ciertas cosas. Lo que tienen que haber sufrido ellos no es por las inclemencias del tiempo, la falta de comida, porque nunca les faltó, ni tampoco se envejeció la ropa en el desierto. Lo que tienen que haber sufrido mucho ellos es que se demoraban 38 años más en entrar a la tierra prometida. Ese es el sufrimiento. Entonces, el pecado de otro lo arrastra también a muchos, como Josué y a Caleb. Pero ellos sí sabían esperar. Y como sabían esperar, dijeron, bueno, vamos a aguantar, ¿no es cierto?, el sufrimiento, o soportar el sufrimiento de esperar, en este caso, después se van a dar cuenta, 38 años para entrar a la tierra prometida. Es decir, que hay un disfrute, si bien vieron milagros en el desierto, hay un disfrute de 38 años en la tierra prometida que Josué y Caleb, Josué y Caleb, ¿no es cierto?, no lo pudieron disfrutar por culpa de los rebeldes, de la desobediencia y de la indisciplina del pueblo de Israel, de la rebeldía, ¿de acuerdo? Pero ellos sí supieron esperar. Pero fíjense lo que es saber esperar. Porque dicen, bueno, yo sé esperar porque la cosa está bien, pero yo me voy en el saber esperar en las cosas del Señor y en los designios del Señor que está diciendo, van a ir al desierto y ellos van a ser destruidos. Pero Josué y Caleb, tú te vas a ver perjudicado 38 años
de no disfrutar en la tierra prometida, porque fueron los únicos. Porque Moisés, no entra porque se queda en Moab, Aarón va a morir, muere y Miriam también muere, en definitiva. Entonces ahí donde uno se da cuenta lo que es verdaderamente saber esperar. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Nosotros, por ejemplo, hubiéramos hecho un levantamiento, pancartas y un montón de cosas. Bueno, juntemos, a ver, decidamos, levantemos la mano, los que sí, los que no, ¿no? Cuando Dios dijo no, dijo no. Y el que sabe esperar, entiende cuando Dios dice no y es no. Entonces Josué y Caleb sí sabían esperar. Y en ese saber esperar entendían que tenía que haber un sufrimiento, que tenían que pasar ellos de parte de Dios, ¿no es cierto?, por culpa de los rebeldes. Es decir, por culpa de los rebeldes no van a disfrutar 38 años de su vida. Y se da cuenta lo que es saber esperar. Vamos a poner otro caso para que usted me pueda seguir. Cuando David es ungido rey, era muy joven. A partir de allí, ¿no es cierto?, usted va a ver, ¿no es cierto?, que él en su juventud pelea con Goliat y lo vence, que consigue ser paje del ejército de Saúl directamente, que ser paje de armas en el ejército de Israel era como ser primero o segundo en la categoría, ¿no es cierto?, de un régimen militar. Y entonces podía haber tenido muchas cosas, ¿no es cierto?, aunque él las renunció. Bien. Luego él, ¿no es cierto?, ve que Saúl, debido, incluso, ¿vio cuando la Biblia dice cuidado con los adulones? ¿Vio? Con los adulones, ¿no es cierto? La Biblia critica mucho, pega muy fuerte, muy duro, porque es un espíritu malo, de adular, ¿no? Aduladores, o no, si nosotros decimos siempre adulones, me quedó pegado de mi país, aduladores, ¿no es cierto?, también se puede decir. Y entonces, en la Biblia habla no solamente muy fuerte, sino que ser adulador, ¿no es cierto?, es algo tremendamente nocivo, malo, malísimo. Y entonces, la gente del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, no lo hacía por maldad, pero dice, bueno, Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10.000. Entonces, en ese sentido de alabar, de honrar, hay que saber honrar, ¿no es cierto?, pero sin un espíritu de adulación. ¿No es cierto? La Biblia habla muy feo, muy fuerte, a mí siempre me llama la atención. Es un espíritu malo el espíritu de adular. Una cosa es honrar y otra cosa es adular. Por ejemplo, Dios quiere que le alabemos, no que lo adulemos. Yo a veces los dije, se los expliqué. Dios quiere que lo alabemos, que lo honremos, que glorifiquemos, pero no que lo adulemos. Bíblicamente está visto de mala manera. Y entonces, debido a ese sentimiento popular, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, David se comenzó a sentir mal, ¿no es cierto?, empezó a tener envidia, celos. Bien. Saúl comenzó a tener envidia, celos, y Jonatán estaba bien a favor de David, porque le llamaba la atención que su padre no pudiera reaccionar bien, ¿no es cierto? Y había un espíritu malo que invadía a Saúl, y David tenía que ir con su cítara, ¿no es cierto?, a calmar el malestar grave que tenía Saúl, ¿no es cierto? Y entonces él, luego, cuando ve que la cosa se va poniendo más fea, él se tiene que escapar. ¿Se acuerda? Bueno, que mató, después Saúl le encomienda que mate tantos filisteos, que trajera tantos prepucios, ¿no es cierto? Lo cual era una barbaridad, no lo de los prepucios, eso es cultural, ¿no es cierto? Pero lo que pasaba ahí es que era imposible, Saúl lo veía imposible que se pudiese salir con ese éxito. Y Saúl, bueno, consigue eso, ¿no es cierto? Entonces se casa, después su esposa, tiene que dejar a su esposa, tiene que escapar, ¿no es cierto? Bien, ¿a qué voy? Si ustedes me están siguiendo, lo mismo que David, que en el caso de Caleb, ¿no es cierto?, y de Josué en este caso también, incluidos los dos, ¿no es cierto? David tenía todo el derecho, con la unción, de reclamar otra cosa delante del pueblo. Nosotros, ¿cómo hubiéramos reaccionado?
hubiéramos reaccionado. Yo tengo mis derechos y tocamos a uno y tocamos a otro, un conocido, otro conocido, estás a mi favor, estamos a mi favor, búscame gente que esté conmigo, a mi favor, ¿me entiendes? Pero la persona que cree en Dios y sabe esperar, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que se tuvo que ir a la cueva de Adulam con un montón de, incluso había gente que había sido delincuente, tantos malandras que había en ese momento con Saúl, que terminaron todos, ¿no es cierto?, con un buen espíritu como el ejército de Israel, ¿no es cierto?, verdaderamente. Entonces, Saúl, David, por ejemplo, es lo mismo que Caleb. Él sabe esperar, es decir, estoy ungido como rey, fui negado por mi padre, fui negado por mis hermanos, fui odiado por Saúl, tuve que después, bueno, dejar a mi esposa, tuve que andar escapándome de un lugar a otro, no tenía para comer, no tenía un montón de cosas. Otra persona, ¿no es cierto?, porque David era una persona que se había vencido a Goliat y podía reunir gente, podía agrupar bastantes personas y verdaderamente tomar a Israel diciendo, yo soy el ungido por el profeta, porque Saúl, ¿no es cierto?, no fue del corazón de Dios, sino fue nombrado por el pueblo, pero David fue nombrado por Dios. ¿De acuerdo? Aunque Dios está en todo, porque Dios le dijo a Samuel, ve y te vas a encontrar con un hombre que anda desprevenido y distraído por el camino buscando asnas, y va a venir a tu encuentro. Él no sabe que va a venir a tu encuentro porque su siervo, el siervo de Saúl, le está diciendo, mira, vamos a ver a un vidente a ver para qué nos puede ayudar con esto de las asnas. Es decir, ¿me está siguiendo? Y entonces, Saúl Dios ya sabía y Samuel sabía que también venía de parte de Dios, pero la elección de Saúl es del pueblo, autorizada por Dios. La elección de David es de Dios, autorizada por Dios. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Es una pequeña gran diferencia. Y entonces cualquiera, como David, podía haber hecho un levantamiento o promovido un levantamiento diciendo, Saúl está loco, Saúl no es el verdadero rey de Israel, está llevando mal el gobierno del pueblo, y entonces yo estoy ungido y Samuel lo podía avalar, ¿no? Y sin embargo, tiene que pasar muchos años de sufrimiento, ¿no es cierto?, hasta que David es puesto como rey. Él retrae su mano, ¿no es cierto?, 2 veces de matar a Saúl. ¿De acuerdo? Saúl lo quería matar, ¿se acuerda? Incluso Saúl en sus desvaríos mentales manda a matar un montón de sacerdotes. Mató 70. Mató a 70 sacerdotes de Israel, que los hebreos no lo quisieron matar, lo mató un sicario, ¿cómo se dice? Un mercenario de los que había en Israel, no porque no era hebreo, era un mercenario. Y entonces, aquí voy. Cuando uno lee, ¿no es cierto?, la dramática historia del pueblo de Israel cuando está al borde y a punto de entrar a la tierra prometida, la rebeldía del pueblo de Israel, salvo, obviamente Moisés, Aarón, ¿no es cierto?, que estaban allí, Josué y Caleb, por ejemplo, y otros, me imagino, ¿no es cierto?, no serían los únicos. Pero básicamente la gran mayoría, el 90 y pico % del pueblo estaba en contra de entrar. Y entonces ellos que confiaban en Dios, creían en Dios, sabían esperar. Y en el saber esperar es aceptar el designio de Dios. Bueno, estamos a punto de entrar, pero el designio de Dios por la rebeldía del pueblo es ir 38 años al desierto. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo sé esperar en el Señor, pero esto me parece inadmisible, Dios. ¿Por qué tenemos que soportar los buenos por causa de los malos? Pero el que sabe esperar todas las cosas ayuda a la vida. Y no es fácil, porque nosotros estamos contando la historia con 3.000 años de distancia, más o menos. Pero si nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros,
¿cómo hubiéramos reaccionado si fuéramos Josué y Caleb? Pongamos a Caleb solo si quiere, ¿no es cierto?, a Josué incluido. O cómo hubiéramos reaccionado si fuéramos, por ejemplo, David. Y David tuvo que soportar un montón de vicisitudes en la vida justamente por saber esperar. Él en un momento le dice a Saúl: yo te podía haber matado, ¿dónde están? A Saúl le dice: ¿dónde están los que te tienen que cuidar a ti como rey de Israel? ¿Dónde están los que te guardan a ti? Yo te estuve a punto de matar y nadie se dio cuenta. Cuando se cortan los flecos del manto, ¿no es cierto?, ¿qué le dice a sus? Dice: Dios me guarde, ¿no es cierto?, de tocar al ungido. Bueno, ¿pero por qué? Porque él sabía esperar. Saber esperar en el Señor, saber esperar es difícil. Porque el dicho famoso: el que espera desespera, es una realidad. Es una realidad. Sea lo que sea, es una realidad. ¿No es cierto? Y hay algunos poemas incluso que hablan del que espera desespera, etc. Hay uno de Machado que es muy, muy cortito y bonito, pero es bien interesante, ¿no es cierto? No hay una bendición, hay muchísimas bendiciones en la Biblia para el que sabe esperar, ¿cierto? Por ejemplo, si de Génesis, si Saraí, porque ahí en este momento se llama Saraí, no se llamaba Sara todavía, y se llamaba Abraham y no Abraham. Si Saraí, ¿no es cierto?, hubiera sabido esperar, no vamos a leerlo, pero sí, fíjese, porque a veces se pasa de largo este verso, ¿no es cierto?, capítulo 16. Génesis 16, no sé qué dije, pero Génesis 16, no sé si dije otro libro. Dice: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva que se llamaba Agar, pero Saraí sabía de la promesa, como Josué, como Caleb sabía de las promesas respecto a ese tema, como David sabía de las promesas respecto a su tema. Ellos supieron esperar, ¿no? Y tenía una sierva que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Adonai me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Bien. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Bueno, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La historia es bien interesante, no la vamos a leer ahora, pero hasta allí. Quiere decir que Abraham sabía de la promesa, ¿sí? Y Saraí sabía de la promesa, ¿sí? Pero si Saraí hubiera sabido esperar, Dios tenía todo ya designado, ¿sí? Dios había anticipado las cosas. Pero si Saraí hubiera sabido esperar, no le hubiera entregado a Agar y se hubieran ahorrado un montón de problemas y la historia hubiera sido distinta. Pero en este caso Saraí no supo esperar. Por ejemplo, en Éxodo 32, no lo busco porque ya se lo sabe de memoria eso, aunque hay un montón de detalles que es para hablar largo y tendido así, ¿no? Si el pueblo hubiera sabido esperar y descansar en el Señor, en las promesas de Dios, hubiera podido aguantar, no importa si hubiera estado 20 días, 40 días, 80 días o 3 meses, o 4 meses. Pero el pueblo de Israel no supo esperar en el Señor, y mientras Moisés estaba intercediendo con el Señor, aunque no dice intercediendo de la Escritura, pero estaba esperando en el Señor para que entregara la constitución nacional del pueblo de Israel, que son las Escrituras, el pueblo se rebeló y construyó un ídolo, en este caso el becerro de oro. Es decir, Caleb supo esperar. Por supuesto, Sara y Abraham tienen grandes méritos también en muchas cosas, pero ahí vemos que Sara no supo esperar. Si hubiera sabido esperar, no hubiera pasado lo que pasó, ¿de acuerdo? Un ejemplo, por ejemplo, en el 1 Samuel 15, ¿no es cierto? Samuel no esperó el tiempo que el profeta determinó que tenía que esperar hasta
hasta que Samuel fuera al encuentro con Saúl antes de un combate que se iba a realizar. Entonces, en 1 Samuel 15, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, 1 Samuel 15, 22 es cuando es desechado. Pero hay otro. En este caso es cuando desobedece el mandato de exterminar todos los amalecitas. Entonces, hay otro caso anterior, ¿no es cierto?, donde le dice que no haga el sacrificio, que no haga nada hasta que Samuel dice, me encuentre contigo, haga los sacrificios de rigor y ya el pueblo va a estar preparado para el combate. Entonces, viendo que el ejército y el pueblo se le desordenaba, entonces se le desmantelaba, porque dice, viene el enemigo y no se hicieron los sacrificios rituales. Y entonces Samuel, viendo, contando los segundos, los minutos y los segundos, realiza el sacrificio, termina el sacrificio y aparece el profeta. ¿Qué dije? Samuel. Perdón, Saúl. Sí. Pero Samuel tenía que venir. Sí. Samuel tiene que venir y Saúl, ¿no es cierto?, realiza el sacrificio. Y entonces Samuel viene al segundo que Saúl realiza el sacrificio, aparece Samuel, ¿no es cierto?, y allí le dice que la cosa ya estaba mal con él. Entonces, uno va a ver, ¿no es cierto?, Sarai no supo esperar y sabemos lo que acontece, ¿no es cierto? Caleb supo esperar, hubo otra cosa mala también con David, pero David supo esperar, ¿no es cierto? Ahí sí tenía David ciertas cosas que uno dice, es cierto, cometió un montón de errores, pero también cometió un montón de aciertos, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención que habiendo sido ungido por Dios, y si uno sigue todo el derrotero de la historia de David, desde que es un ungido, ¿no es cierto?, hasta que toma posesión, llama la atención que no se hubiera apartado y tomado el gobierno de Israel por la fuerza. Pero él sí supo esperar, ¿no es cierto? Bien. Hay otro caso, hay muchísimos casos, y son bien interesantes, ¿no? Hay uno que, bueno, en el Nuevo Pacto también hay, ¿no? Bien interesante, en el Mateo 25, un día les platiqué, aunque hay mil y un detalles para hablar en Mateo 25 cuando comienza, ¿no? Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De hecho, que esto está hablando del pueblo de Israel. Aquí las 10 vírgenes las podemos globalizar como si fuera el pueblo de Israel. De hecho, acá ahora no vamos a hablar. Aquí está muy bien diagramado cómo era un casamiento en la antigüedad. La antigüedad era un casamiento, se hacía de esta manera, como dice aquí. Pero para sintetizarlo, ¿no es cierto?, hay gente que sabe esperar, ¿no es cierto?, y está a la expectativa, esperando, velando. Y se puede decir velar para que no entres en tentación. Hay que saber esperar. No es fácil esperar, porque aquí no se sabía, ¿no es cierto?, cuándo iba a llegar el esposo. Entonces había que estar permanentemente advertido. Entonces, aquí lo que uno ve, ¿no es cierto?, dice: dame aceite para que con el aceite, o si lo voy a comprar, ¿no es cierto?, pueda entrar y ver al esposo.
Pero el que pide aceite o el que va a comprar aceite, ¿no es cierto?, no va a llegar nunca a alcanzar a la presencia del Señor, porque no se puede vivir espiritual, no se puede vivir espiritualmente del otro, no se puede ser vampiro espiritual. Esa es la realidad. Esta persona quiere ser vampiros espirituales y no se puede. Cada uno tiene que responder por sí mismo. Por eso le decía que si usted recorriese todas las situaciones, algunas que son explícitas, que dice esperar, esperar, esperar. Hay muchísimas que dice esperar. Hay otras situaciones que las tiene que descubrir, pero son sencillísimas. Las que yo acabo de mencionar, de Caleb, de David, de Saraí, de Saúl, del pueblo de Israel en su globalidad, ¿no es cierto?, cuando hizo el becerro de oro, o en el caso de las vírgenes, es fácil de descubrir. ¿Quién sabe esperar y quién no sabe esperar? El que sabe esperar recibe bendición. El que no sabe esperar va a estar apartado directamente de las bendiciones, ¿sí? Fíjese para que usted vea, mire, un ejemplo. En el Salmo 25, reitero, cuando yo leí algunos pasajes, como sobre todo el de Josué y Caleb, cuando estaban el relato de los exploradores hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, sí, estuve leyendo, ¿no es cierto?, algunos comentarios buenos de algunos rabinos que me llamaron la atención en el buen sentido, ¿no? Verdaderamente el retraso de 38 años, ¿no es cierto?, lo soportan verdaderamente solamente aquellas personas que están tomadas de la mano del Señor, como dice el Nuevo Pacto, como sarmiento a la vid verdadera, ¿no? Porque una cosa es decir un día, dos, un año, dos, tres, pero 38 años, si quiere sintetizarlo a 40, es la vida, es la mitad de la vida. Una persona que en aquel entonces, por ejemplo, ¿cuánto tenía? Incluso Caleb creo que tenía 85 años, ¿no? Cuando dice, quiero pelear por la tierra, creo que tenía 85 años Caleb, ¿no es cierto? Y ahora veo, por ejemplo, es interesante, un hombre de 85 años, creo que era 85 o 80, me quedo más por 85. Le dice a Josué, dice, bueno, yo quiero entrar, bueno, ya estaban adentro, ¿no? Pero tenían que seguir adentrándose, quiero luchar, ¿no es cierto? Y de repente a veces, ¿no es cierto?, usted va a ver, no digo que los jóvenes, ¿no es cierto?, porque todos también fuimos jóvenes y algunos se sienten jóvenes de espíritu, es verdad. Pero, por ejemplo, a veces uno va a ver gente joven, 30, 40 años, no voy a decir 18 ni 20, ¿no? Yo a veces me río en el metro, ¿no? Porque vamos en el metro y cuando los jóvenes entran al metro, lo primero que hacen es se sientan al lado de la puerta, pero ni un segundo tarda, es el microsegundo, se inventó el microsegundo, ¿no? El momento que entra y se hace un zoom, se escurren al piso. Pero cansado, pero yo no entiendo, hay gente. O jóvenes, por ejemplo, veo que se ponen los auriculares y en microsegundos hacen así. Y se durmieron y la vez pasada con un joven hicimos levantar a uno, viste que estaba durmiendo en el lugar donde están los muñequitos esos que dicen para la embarazada. Entonces el muchacho dice, lo fuimos los dos y dijimos, sí, se levantó y le dio una señora muy mayor, ¿no? Claro, ¿te acuerdas tú, Rosy? Y un señor se enojó, dice, esto hay que levantarlo, hay que tocar. Y nosotros fuimos solos y digo, mira, está sentado aquí. Sí, perdón. Bueno, pero tenía 20 años, ¿por qué no se levanta? Por favor. Cierto. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo a veces, ¿no es cierto?, uno puede ser joven o mayor, pero en el caso de Caleb, ¿no es cierto?, quizás cuando tenía que tomar la tierra, tenía 85 años, ya estaba adentro, y dice, quiero luchar por lo que a mí me corresponde, y la cosa cambia. Y entonces en el Salmo 25.3, 25.1, déjame ver, bien, dice, a ti, oh Adonai, levantaré mi alma, el 25.1. Dios mío, en ti confío. La palabra confiar, la que se utiliza aquí es la palabra bataj.
¿Se acuerda de la palabra batá? Bien. Después se la puedo anotar. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí, por ejemplo, usted tiene la palabra avergonzado, yo la tengo en el segundo versículo, la tengo en el tercero, y también tengo la palabra confundido. Bueno, las dos avergonzado y la palabra confundido que yo tengo aquí significan lo mismo en hebreo, ¿no es cierto? Es el verbo bosh, ¿no es cierto? Y el verbo bosh significa confundir, avergonzar, etc. Básicamente significa alguna otra cosa, pero siempre en ese sentido, ¿no es cierto? Ser avergonzado, también se podría utilizar como humillado, pero para humillar hay otras palabras también. Avergonzado, y también significa confundido. Entonces dice: a ti, oh Adonai, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, que es el verbo batá. Es una palabra bien interesante que alguna vez se las nombré yo, o más de una vez. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora, por ejemplo, la palabra que dice esperan, ¿no es cierto? Aquí es el verbo kavá. ¿Se acuerda usted del verbo kavá? El verbo kavá, originalmente el verbo kavá significa entrelazar, doblar sogas. Eso es lo que significa. Luego significa ser fuerte, robusto. También significa ser fuerte, robusto, significa también confiar, como el batá, ¿no es cierto? Confiar también significa esperar, ¿de acuerdo? Bien. El verbo kavá. Yo me acuerdo que un día les pasé el verbo batá y vimos algunos ejemplos del verbo batá y el verbo kavá. En este caso aparece batá y kavá. Entonces, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé esperar en el Señor, pero escuche, si yo sé esperar en el Señor en función de lo que supo esperar, por ejemplo, Caleb, o en función de cómo supo esperar David, ¿de acuerdo? Si yo sé esperar de esa manera, tengo la garantía de que nunca voy a ser avergonzado. Ahora, porque lo que dice, los que esperan, kavá es una palabra muy fuerte, probablemente sea una de las más fuertes para decir esperar o confiar. ¿Sí? Bien. Según cómo se utilice, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda que yo les dije, por ejemplo, Atikva, el nombre del himno hebreo, Atikva, viene del verbo kavá? ¿De acuerdo? Atikva. Viene del verbo kavá, que significa, Atikva se traduce como esperanza directamente y punto. Atikva, la esperanza. Ok, entonces, ahora, acá dice que ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Va a ser avergonzado los que se rebelan. Es más, los que se rebelaron no solamente fueron avergonzados en el desierto, sino que fueron muriendo todos, y el pueblo de Israel, que era un pueblo redimido, un pueblo que había comido el cordero, que había sido redimido por el cordero en Egipto, que salieron con grandes milagros, el pueblo de Israel, salvo Josué y Caleb que entraron ahí en la tierra prometida, todos quedaron como un tendal de tumbas en el desierto. Quedó un cementerio regado por todo el desierto por los rebeldes. Si uno lo ve en cierto sentido, fueron avergonzados delante de la presencia de Dios. Hay un midrash, y no solamente un midrash, sino hay unas interpretaciones rabínicas que dicen, es el único lugar donde lo leí, en ese lugar, no lo leí en ningún lugar más, de todo lo que pudo haber leído, que tampoco es mucho, con los millones de cosas que se escribieron y que se analizan. Que ciertos rabinos de la antigüedad, y no sé si están en Talmud, eso es lo que no recuerdo, pero no estoy muy seguro, eso. Pero está en Midrash también, que dice que el pueblo de Israel que pereció en el desierto perdió la salvación. Entonces, ahí, porque hay un Midrash también donde, eso sí creo que está en el Talmud, que dice que la sangre del cordero, vio que decimos la sangre de Yom Kippur,
Pero en la antigüedad también algunos rabinos consideraban que la sangre de Pesaj redime. ¿De acuerdo? La sangre de Pesaj, ¿no es cierto?, que se untaron las puertas, redimió al pueblo, ¿no es cierto?, y lo redimió. Pero entonces, si redimidos mueren de tal manera en el desierto, concluyen ciertos rabinos que ahí consideran que la salvación de ese pueblo se perdió. Ahora, por ejemplo, ninguno, ¿no es cierto?, de los que esperan el Señor van a ser avergonzados. Pongamos un caso, ¿no es cierto? Tomé este caso, no, ustedes súper conocen. Es el caso de Daniel. En Daniel 3. Hubo 3 siervos de Dios exiliados junto con Daniel, que aquí ya aparecen con nombres babilónicos, ¿no es cierto?, que prefirieron ser lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces, pero como ellos esperaban en el Señor, no se iban a arrodillar delante de Nabucodonosor. Entonces, como ellos esperan en el Señor, ante el llamado de Nabucodonosor, dice, nosotros preferimos, como esperamos en el Señor, ser lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces, pero no vamos a participar de la idolatría de Babilonia. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta. Entonces uno lo ve y dice, Sadrac, Mesach y Abednego, verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. De tu mano, el rey nos librará. Y si no, sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, etc. Y ustedes pueden conocer la historia. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, dice que no vamos a ser avergonzados, pero no solamente no vamos a ser avergonzados, sino vamos a ser librados del mal. Aquí hubieran sido avergonzados, aunque ya hubieran estado muertos, pero hubieran sido avergonzados, ¿no es cierto?, porque estaban supuestamente creyendo teniendo fe en algo vano, pero fueron liberados. Ahora, tener esta, digamos, saber esperar, como Caleb, que se aguantó 38 años, eso sí es saber esperar. David, que se aventó muchísimo tiempo con un montón de vicisitudes en su vida, en ese lapso de tiempo, sabía esperar. Estos hombres sabían esperar. Pero escúcheme, si nosotros supiéramos esperar de esta manera, ¿quién se arriesgaría que lo metan en un horno de fuego? Entonces, cuando uno ve las promesas de Dios, estas promesas de Dios implica una tremenda consagración, implica una gran devoción
y una entrega total de parte del creyente. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted ve algún otro mensaje por ahí, bueno, ya es cuestión de cada uno, ¿no es cierto? Porque vio, es lo que yo le decía el otro día, cuando llegamos a un pasaje bíblico, hay una parte que no nos gusta y, como les decía, esa casi nunca la analizamos o le damos otra interpretación para nosotros de alguna manera criticar el texto bíblico nosotros y no que el texto bíblico nos critica a nosotros. Y la otra, como yo le decía el otro día, que a veces utilizamos pasajes esperanzadores para nosotros y los pasajes muy duros para el pecado del prójimo, ¿no? Es un poco a veces como a veces actuamos cada uno, ¿no? Bien, quiere decir, y sí, bueno, avergonzado, la palabra bush, bosh es la raíz, bush es construido, que significa vergüenza y confusión. Dice, no seremos avergonzados y no seremos confundidos. Bien, pero mucha gente, por ejemplo, vamos a poner un caso, mucha gente en el mundo, a veces incluso gente que dice que profesaron la religión judía, o a veces el judeo-mesianismo o el cristianismo, lo que sea, ni hablar de los que no utilizan la palabra del Señor, viven también confundidos, porque las personas, vamos a poner un caso, si uno ve en la iglesia cristiana evangélica con 1001 denominación, porque hay 1001 denominación, entonces, por ejemplo, si yo dijera, bueno, viene una persona que no sabe nada, ¿no es cierto?, que aparece como descolgado de esta historia, y dice, bueno, ¿a quién creo? ¿O en la iglesia una bautista o una pentecostal? Algunos dicen, bueno, no hay diferencia, es todo lo mismo, pero de repente, bueno, o los testigos de Jehová, o los Rosacruces, los metodistas, los adventistas, los pentecostales, los hermanos libres, los bautistas de un lado, los bautistas del otro, ¿no es cierto? Ciencia cristiana, usted va al centro, va a la institución ciencia cristiana, ¿vio? Una vez me hice una acción y le presté atención, ¿no? Entonces me mostraba un libro, me decía, mire, fíjese tal cosa. Digo, no, sí, pero yo no necesito decirte sí, porque ese es su problema. Ya me quería troscar él para discutir, y yo dije, no, esta no me agarra. Claro, un ejemplo. Entonces, dentro del judaísmo también hay bastantes diferencias, no bastantes diferencias, a veces como que no, unos y otros no se llevan bien. Si uno, por ejemplo, conoce un poco de la historia de Israel, incluso de la actualidad del Estado de Israel, usted va a ver, por ejemplo, que hay religiosos, ultrarreligiosos que jamás han ido a Israel porque consideran que el Estado de Israel es un Estado político, pero él dice que la nación de Israel tiene que ser construida por el Mesías. Entonces hay un grupo que considera que el Estado de Israel, ¿no es cierto?, ya es parte, ¿no es cierto?, de hecho que Dios tiene todo bajo control, pero hay ciertos grupos judíos que dicen no, nosotros no vamos a pisar Israel hasta que no sea reconstruida por Mashiach. Un ejemplo, y ni hablar. Por eso es que dice, no seremos avergonzados ni confundidos. Hay gente que vive confundida. Dice, bueno, hay gente que dice, bueno, nosotros creemos, hay gente cristiana que parece muy devota y a veces lo ve bien. Entonces dice, bueno, sí, pero bueno, creemos en cuanto al arbolito de Navidad, creemos en esto, creemos en aquello, creemos en lo otro. Y entonces dice, el que espera en el Señor no va a ser confundido. Entonces, si verdaderamente esperamos en el Señor, tenemos que tener, de hecho que no sabemos todo, nadie sabe todo, pero tenemos que tener de alguna manera una doctrina, una doctrina verdaderamente clara, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos en el 25, en el Salmo 25, bueno, podría haber seguido en el 25 un poco, pero quise pasar ahí para que usted vea. Por ejemplo, fíjese, por ejemplo, le voy a mostrar desde aquí para desembocar en otro, porque en el verso 16 dice, mírame y ten misericordia de mí. Reitero, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Si hubiéramos leído todo el Salmo 25, que imagino que alguna vez lo leímos, o lo leyó usted, yo también lo debo haber leído, dice, mírame y ten misericordia de mí. El salmista estaba diciendo que confiaba en el Señor, que no sería avergonzado. Las palabras que se usan son bataj y kabá,
aquí cuando comienza el Salmo 25, y entonces va siguiendo todo porque implora dirección, protección divina. Y entonces dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Los hombres, voy a utilizar este concepto, y pongamos bíblicamente, aún los hombres más santos que uno puede encontrar en la Biblia, ¿no es cierto?, verdaderamente estarían perdidos si no se contara con la misericordia del Señor. Siempre acuérdese que misericordia fue una palabra que se crea, en definitiva es una palabra latina. La palabra miserere significa compadecerse. Miserere significa compadecerse. Miser, porque miserere es compadecerse, ese es el verbo. Miser en latín significa desgraciado. ¿De acuerdo? Misericord significa corazón. Misericordia termina en IA. Ahora no vamos a hablar de gramática latina, aunque algunos deben haber estudiado. La letra IA, cuando termina como sufijo, significa cualidad y virtud del concepto que está antes de eso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, misericordia uno lo podría llegar a traducir, ¿no es cierto?, como la cualidad y virtud, que es la letra IA, misericordia. Miserere es compadecerse, miser es desgraciado, una persona que cae de la gracia. Miserable se puede traducir también. Es una palabra muy fuerte, extremadamente fuerte. Cor es corazón y la IA significa cualidad y virtud del concepto que antecede a la palabra. Por lo tanto, misericordia, que es una sola palabrita para nosotros, pero tiene varias palabras en esa palabra, significa la virtud y cualidad, ¿no es cierto?, de compadecerse de la miseria y de la desgracia de otros. Es misericordia. ¿De acuerdo? Para que usted vea cómo es la palabra, porque uno dice misericordia, pero tiene la palabra miserere, la palabra cor y la palabra ia, que es ¿perdón? Es cualidad o virtud, sí. Muchas palabras cuando terminan en ia, ¿sí?, es la cualidad y virtud del concepto que quiere tener la palabra. Entonces acá, que era lo que decía, no me perdí. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Acuérdense que él estaba esperando en el Señor. Si espera en el Señor no voy a ser confundido ni avergonzado. Pero mírame, Señor, con misericordia porque estoy solo, dice, y estoy afligido. Sí, en la Biblia uno ve que hasta las personas más consagradas, de lo que uno entiende como consagrado en la Escritura, buscaban de eso. Mira, aquí lo tengo, aquí está. Isaías 6:5. ¿Se acuerdan cuando Isaías tiene el llamamiento, no? Y bueno, y aparecen, vio al Señor sentado sobre el trono alto y sublime y faldas que llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Adonai de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, verso 5, entonces dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Adonai de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjese, si uno, acá está en el capítulo 6, Isaías viene predicando el capítulo 1. No sabemos bíblicamente, bueno, cuánto pudo haber hablado Jeremías. Esto es lo que tenemos narrado aquí, pero seguramente
tiene que haber hablado muchas cosas más, reveladas por el Señor, que dice que tenía la unción del Señor, la revelación del Señor, estaba en comunión con el Creador y esperaba en el Señor. Y cuando estaba, pero era una persona consagrada, si uno sigue leyendo estaba consagrado. De acuerdo, incluso su esposa, vio que habla de la profeta, así que su esposa sería una profetisa, sus dos hijos tienen dos nombres ultra proféticos del devenir de la historia de Israel. ¿No es cierto? Algún día lo podemos ver eso. Y entonces aquí dice, bueno, ay de mí que soy muerto y inmundo. Quiere decir que lo que estaba diciendo aquí David en el Salmo 25, dice, mírame y ten misericordia porque estoy solo afligido. No eran palabras vanas, porque si David estaba consagrado, pero Isaías también estaba consagrado, cuando ve la gloria del Señor, dice, ahora soy muerto. ¿No es cierto? Ahora soy muerto. ¿Te acuerdas cuando Moisés dice, quería ver al Señor? Dice, no, tú vas a ver, no puedes verme, ¿no? Porque no, nadie puede resistir ver la presencia del Señor. Y vio sus espaldas, ¿no es cierto? Un ejemplo. Y entonces este salmo es bien interesante, bueno, interesante por todo. Dice, ten misericordia de mí. ¿No es cierto? Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Es decir, si uno te está dando cuenta, le está diciendo al Señor, Señor, ten misericordia de mí porque yo no veo, estoy esperando en ti, pero no veo salida a este problema. Y es a veces interesante ver cómo lo que dice aquí la Escritura. Dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Uno cuando lee tiene que pensar, fíjese lo que dice este hombre, perdona no algunos, perdóname todos mis pecados. ¿Se da cuenta? ¿Vio? Cuando uno lee rápido y ese detalle se puede pasar. ¿No es cierto? No es que me perdones esto, aquello, en otro. Perdóname todo para que sea íntegro, limpio, como cuando el ángel que voló y tomó con las tenazas el fuego ardiente, las brasas que estaban en el altar, ¿no es cierto? Y le tocó los labios y le dice, ahora estás liberado de todo. De todo. Estaba bien. Uno lee la Escritura y se sorprende, ¿no es cierto? Quiero, lo que David le decía, Señor, yo quiero un perdón completo. ¿No es cierto? A veces nosotros, cuando es cierto, todos tenemos necesidades, y hoy todos oramos por, yo también en mi casa oramos por ustedes y también por los otros dos, y oramos por la sanidad de todos y por la nuestra, y que Dios nos sane, nos sustente, nos provea, nos abra puertas en el camino, nos quite trabas, saque obstáculos, nos guarde de día, es decir, lo hacemos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, de repente podemos llegar a hacer caso omiso, a decir, perdona todos mis pecados, ¿no? Y a veces en la oración diaria no lo exponemos eso, ¿no? Uno a veces y entonces dice, bueno, mis enemigos se han multiplicado, y mira cómo mis enemigos, ¿no es cierto?, se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Es decir, es un diálogo tan interesante con el Señor, porque esto es muy distinto a lo que yo le dije el otro día, que a veces, cuando yo a lo largo de los años, también tengo mis años, y uno ha visto, ha recorrido, ha escuchado, y a veces uno ha visto que muchas personas expresan como, incluso a veces los que ponen la palabra, ¿no es cierto?, se expresan como si en ese momento hubieran cortado el teléfono y el que les hablaba era Dios, y bueno, el Señor me dijo, y con esa digamos, camaradería, ¿no es cierto? Y yo les mostré el otro día que todo lo que hablaban con el Señor estaba, este hombre estaba desesperado, confío en ti, pero todo lo que me está rodeando me está volviendo loco, me está desesperando, me acongoja. ¿No es cierto? Tengo enemigos por todos lados, me odian. Pero esto es interesante, confiaba y esperaba en el Señor, ¿sí? Y entonces yo he escuchado muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Que yo digo, la Escritura, yo les mostré algunos ejemplos, hay muchos más, donde los que están buscando las cosas del Señor caen postrados, caen como desmayados, y de repente otro parecería que lo hacen de una forma muy natural
que parecería correcta, porque dice, bueno, ahora ya estamos en otra época, en nuestra dispensación, el Ruach HaKodesh mora en nosotros, como si fuera que el Ruach HaKodesh, vio que algunos dicen, bueno, ahora el Ruach HaKodesh mora, está bien, en la gente de la iglesia cristiana que verdaderamente siga al Señor. Pero a veces se habla como si el Ruach HaKodesh no hubiera estado en David, en Salomón, en Saúl, en Daniel, como si no hubiera estado. ¿Cómo profetizaba Isaías, cómo profetizaba Ezequiel, Nahum, Miqueas? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos, del Ruach. Entonces a veces parece que en algunas solamente iglesias como se patentaron ciertos conceptos, pero a veces, bueno, uno tiene que tener paciencia, ¿no?, con esto y decir, bueno, pero uno va a la palabra, dice, guarda mi alma y líbrame, no sea avergonzado porque en ti confié. Ahora, fíjese, pastor, integridad, acá confío, no me acuerdo, bueno, imagino que será por ahí batalla, etc. Pero dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. La palabra esperado también es kavá, como la esperar del verso 3, es la misma, kavá. Que acuérdense que el verbo kavá básicamente significa algo robusto. Yo pienso que se llama, dice, cuando uno ve la etimología de la palabra, significa algo fuerte, robusto. Entiendo yo, porque como se trenzaban sogas, eran fuertes, por eso es algo fuerte, robusto, etc. Dice, pero ahí, lo interesante es esto. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Si él tiene, bueno, redime Dios de Israel, redime Dios a Israel de todas sus angustias. Aquí ya lo hace global, ¿no es cierto?, a todo. Pero fíjese esto, él está buscando salvación. Aquí dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen, verso 19. Ya sabemos que no podemos leer todo el verso porque el capítulo, si no, quiero comentarles algo más aquí. Y entonces, aquí tenía enemigos y odio violento contra él. Pero él dice que confiaba en el Señor. Y la persona que sabe esperar, a veces no sabemos esperar, dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Bien. Esto da para hablar toda una reunión solamente, ese renglón, conociendo la historia del Salmo. El salmista tenía una consagración tal, en este caso David, que dice que estaba rodeado de enemigos que tenían odio violento. Es decir, si hay odio violento, podemos imaginarnos que podía haber sido Saúl y tantos otros que querían atacar a David, ¿de acuerdo? Pero él dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Quiere decir que el salmista está pidiendo, ¿no es cierto?, que no tenga ningún sentido de revancha, ni de venganza, ni de odio, ni de maquinación del mal contra los que lo aborrecen a él. Porque yo quiero, Señor, como estoy confiando en ti, y en ti, dice el cabal, espero en ti, me guarden entonces la integridad y la rectitud, que yo no proceda mal. Es decir, lo voy a sintetizar. Quiero que haya como dos angelitos, uno que se llame integridad y otro rectitud, y que estén guiándome mientras yo avanzo en la vida. Ahora, lo que yo quiero que repare, y que yo también quiero reparar en esto, que todo surge porque está la palabra esperar, esperar, esperar. Caleb supo esperar, David supo esperar en la historia que narramos. Aquí en este caso, podría haber tomado otros, hay un montón de casos que habla de bendiciones que recibiremos si sabemos esperar. Pero para saber esperar, no va a venir de una forma fácil o gratuita. No, porque aquí el Señor dice, mira,
vas a resistir el ataque del enemigo, pero eso va a producir en ti un ardor adentro. Y entonces por eso quiero que me guarden la rectitud y la integridad, porque en ti espero. Y si espero en ti, es como Moisés le decía: Señor, no abandones al pueblo de Israel, porque si abandonas al pueblo de Israel y tú lo sacaste de Egipto, ellos vieron y van a decir: ¿cómo? El Dios de Israel fracasó ahora y tu nombre va a ser infamado. Qué terrible, ¿no? Pero eso es saber esperar en el Señor. Por eso el que sabe esperar, por eso de Moisés se dice que era el manso y humilde, ¿no es cierto? Más manso que todos. Y de Yeshua también se dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, él era manso y humilde de corazón. Entonces, si era manso y humilde de corazón y estaba guiado por el Dios Todopoderoso, no tenía que haber sufrido nada. Y sufrió ataques, insultos, lo trataron de loco, lo quisieron matar. ¿Se acuerdan cuando lo quisieron matar, que lo quisieron despeñar? Bueno, por eso digo, ¿no? Una cosa es ser creyente para orar y recibir las bendiciones más, digamos, más rápidas que puedan venir, ¿no sé? O las rápidas que puedan venir, y la otra es saber esperar en el Señor en medio del sufrimiento, de la congoja. Mira lo que dice aquí. Yo no le quise poner tampoco, porque no puedo estar anotando todo en el pizarrón, pero cuando habla: sácame de las congojas, mira mi aflicción y mi trabajo. Decía, estaba afligido en gran manera. Un ejemplo, ¿no? Bien. Por ejemplo, en el Salmo 28, ya sabemos, ¿no? Vamos a ser guardados. Si esperamos en el Señor, seremos guardados, ¿no es cierto? Y no seremos confundidos y no seremos avergonzados. Salmo 28, 7. No sé si... Bien, son tan simples que a veces ni nos damos cuenta. Dice 28:7. Bien. Adonai es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Rápidamente, Adonai es mi fortaleza. La palabra fortaleza es la palabra Oz, es la Ain y la Zain. Oz, Ain y Zain es la Oz, es la palabra Oz. Bien, la primera vez que aparece la palabra Oz en la Biblia es en Éxodo 15:2, cuando está el cántico que salen de Egipto, ¿no es cierto? Y dice: Adonai es mi fortaleza y canción. Adonai es mi fortaleza y mi canción. Entonces la palabra Oz. Adonai es mi ayudador y mi defensor en el mismo. También es otra posibilidad de traducirlo, porque tenemos acá yo dije: ¿qué pasó? No. Le voy a leer en Éxodo 15, cuando cruzan el Yamsuf, de 15:2, dije: sí. Dice, cantaré yo a Adonai porque se ha magnificado grandemente, echado en el mar al caballo y al jinete. Adonai es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Ahí fortaleza es la palabra Oz. Esta es la primera vez que aparece la palabra fortaleza, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que saber es conocer un poco la historia, ¿no es cierto?, para utilizar las palabras que se usaron. David podría estar suponiendo, cuando salieron de Egipto y cantaron porque el mar se abrió, entonces dice: mi fortaleza y mi canción. Entonces David aquí lo que está diciendo: Adonai es mi fortaleza y mi escudo, en él confío. Aquí la palabra confiar es bataj también. En él confió mi corazón y fui ayudado, ¿no es cierto? Bien, quiere decir: es mi fortaleza y mi escudo. Cuando yo reconozco que Él es mi fortaleza y mi escudo, tiene que pasar algo grande, porque si me fortalece mi escudo, porque estoy seguro de Él. Entonces por eso dice: porque en Él he confiado. Bien. Ahora, muchos
lamentablemente no creyeron en eso. Porque si usted se fija en el verso 5, yo no le seguí la historia del Salmo 28:5, dice: por cuanto no atendieron a los hechos de Adonai ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bien, entonces acá está el rebelde, el desobediente, el impío, y entonces ellos no atienden a los hechos de Adonai. Bien, un hecho de Adonai, ¿cuál fue? En Éxodo 15:2, cuando se abre el mar, entonces él dice: Adonai es mi fortaleza, mi hoz y mi cántico. Y entonces dice aquí, ellos no atendieron. El que no atiende a las historias maravillosas del Señor no ve los milagros. Pero David dice: Él fue mi hoz. Pero para esta gente no fue su hoz, no es su fortaleza. ¿De acuerdo? Dice: y mi cántico. Y entonces dice: en Él confió y fui ayudado. Quiere decir, en el pasaje anterior del Salmo 25, dice que si espero en Él, porque la palabra, bueno, la palabra confiar, bataj, también es esperar, cuidado. Se puede traducir como confiar o esperar, es tranquilamente la traducción es. Todas las palabras de Akabá, Amán, de donde viene la palabra amén, ¿no es cierto? Amán, Yahal, Bataj, Kavá y Hasá, que son las que yo le... Hay otras dos más, pero son las 5 que yo le nombré, que son las más claves para esto. Las otras también son claves, pero estas son más claves para eso. Todas significan esperar y confiar. También significan otras cosas. Por ejemplo, Bataj significa cuando uno agarra algo y se lo mete al hombro, por ejemplo. Hasá, que también significa esperar y confiar, igual que Bataj. Hasá significa buscar refugio en algún lado. Un ejemplo para que usted vea las palabras en hebreo, lo que puede significar. Entonces, yo ya sé que si yo espero o confío en el Señor, no voy a ser ni avergonzado ni confundido, pero tengo que saber lo que es esperar. Esperar conforme a los ejemplos que vemos. Bien. Si yo, por ejemplo, espero en el Señor, ¿no es cierto?, porque Él es mi fortaleza y mi escudo, dice yo, y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón. Bien, aquí tengo dos cosas. Una, ¿no es cierto?, el efecto primario es que soy ayudado. Adonai es mi fortaleza y mi escudo, en Él esperó mi corazón y fui ayudado. El efecto primario es que fui ayudado, ¿cierto? El efecto secundario o la consecuencia de eso es que se goza mi corazón. Y si fui ayudado y preservado, entonces dice: alabaré. Y a veces las personas no tenemos la costumbre de alabar, ¿no es cierto?, agradar en ese sentido al Señor. En el Salmo 31, ¿me está siguiendo? Cuidado que el tema es maravilloso, no es sencillo, de entender es fácil, no es sencilla seguramente su aplicación, porque todos estos estaban sufriendo, estaban compungidos, estaban angustiados, etc. Salmo 31, verso... Bien. 31:24 primero. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Adonai. Aquí la palabra esperar, se la acabo de nombrar recién, es Yahal, ¿no es cierto? Yahal. La palabra Yahal significa también esperar, creer, confiar, aguardar. ¿Sí? Bien, esforzados, Yahal es con la Yud, la Het y la Lamed. Yahal. Yahal. Yud, Het, Lamed. El verbo Yahal. Es así como Amán, como Kavá, como Hasá y como Bataj. Todos significan esperar, confiar, aguardar, y este Yahal también tiene su connotación especial. Bueno, pero dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis, acá el verbo Yahal. ¿Vio cuántas veces esperar, pero una vez, a veces es Bataj, otras veces es Amán,
en otras cosas a veces es Hazá, en este caso es Yahal, ¿no es cierto? No sé cuál otra apareció de la que yo le dije. Avatar, bueno, Avatar. Dice, bueno, si yo espero en el Señor, dice, y tome aliento vuestro corazón. La idea del pasaje es esta. Todos vosotros, ¿no es cierto? Primero habla en singular, ¿no es cierto? Más atrás. Pero ahora está hablando con el pueblo directamente, ¿no? Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Adonai, y tome aliento vuestro corazón. La idea del pasaje es esta. No está diciendo, esforzaos los que esperan en el Señor, y entonces ahora tomen aliento para lograr eso. No, lo que está diciendo aquí es que esforzaos todos los que esperan en Adonai, y tome aliento vuestro corazón. Es decir, como consecuencia de esforzarme, a Josué le dijo lo mismo: mira que te pido que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, porque acá es cuestión de esforzarse, no es cuestión que todo va a caer de arriba, ¿no es cierto? De esforzarse, de ser emprendedor, ¿no es cierto? De estar consagrado. Entonces, me tengo que esforzarme todos los que esperan en Adonai. Como consecuencia de que me esfuerzo porque espero en Adonai, toma aliento mi corazón. Por lo tanto, si yo espero en el Señor, no voy a ser avergonzado ni confundido. Si yo espero en el Señor, voy a ser ayudado. Si yo espero en el Señor, mi corazón va a tomar aliento. Cuando yo le decía que había beneficios de aquellos que saben esperar. Entonces, ¿cómo mi corazón va a tomar aliento si yo no me esfuerzo, ¿no es cierto?, por esperar las cosas del Señor? Un ejemplo. Entonces, para hacer, vamos a tratar de ir terminando, bien, rápidamente, ¿sí? Estoy buscando algo. Voy a tomar el 19 y el 20 aquí. Mire esto es bien interesante. Dice, ¿cuán grande es tu bondad? Bien. ¿Qué has guardado para los que te temen? ¿Qué has mostrado a los que esperan? Acá la palabra esperar es otra. Es Hazá. La Het, la Samech y la Hei final. Es el verbo Hazá. Hazá significa distinto, significa esperar y confiar y tener fe. Todas significan esperar, confiar y tener fe. Ahora, Hazá es distinto a Batá, ¿no es cierto? Hazá significa protegerse, significa buscar un refugio. Se utiliza, cuando una persona va a buscar un refugio, se utiliza la palabra Hazá. En otros pasajes significa esperar y confiar, y en otros se puede traducir como tener fe. Y entonces, sigo. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Acá es el verbo Hazá. En secreto, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Mire rápidamente esto. Dice, ¿cuán grande es tu bondad? Bien. Que has guardado para los que te temen. Bien. Si no tenemos, ¿vio cuando la Biblia habla de riquezas en gloria? Se refiere a espiritual y material. Esta palabra bondad es muy conocida. ¿Vio cuando decimos, por ejemplo, Boker Tov, ¿no es cierto? Buena mañana, ¿no es cierto? Tov. Usamos la palabra Tov, que es bueno, bueno mejor. Acá se utiliza la palabra tú, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, pero es otra expresión. La palabra tú, acá ya es bondad, porque una cosa es bueno y acá ya es bondad. ¿No es cierto? ¿Cuán grande es tu bondad? ¿No es cierto? La bondad es tú, ¿no es cierto? Así como Tov, tú, ¿no es cierto? Bien. La palabra tú significa bondad. No le voy a decir en dónde aparecen los pasajes, porque son muy interesantes. En algunos pasajes significa cosa apreciada. En otros pasajes significa bienestar. En otros pasajes significa hermosura.
en otros pasajes significa placer y en otros pasajes significa riqueza material. La palabra tú. Entonces, por eso le dice abajo, esfuércense todos los que esperan en Adonai y toma aliento en vuestro corazón. Tomen aliento porque están esperando en el Señor. Y el Señor es el que sustenta, el que provee. Porque acá dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Ahora, hay dos cosas. Mire, si yo y usted no tenemos las riquezas en gloria, espirituales y materiales, pero ni siquiera la vimos porque no nos la mostró, es porque ya algo anda mal en nosotros. Porque acá dice, cuán grande es tu riqueza. Es decir, el Señor tiene almacenado en su banco riquezas y bendiciones espirituales y materiales, porque la palabra lo dice, y que también se la muestra a los que le temen se la muestra a los que le temen, y ese mostrar lo hace delante de los hombres, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que no es que yo no tenga las riquezas, es que ni siquiera las veo, porque no me las mostró. ¿Por qué no me las pudo mostrar? O no las vi, y si me las mostró no las vi, porque no estoy esperando en el Señor. ¿Se dan cuenta lo que es un salmo? ¿Cuántas veces leemos un salmo? ¿Me están siguiendo o no? U otro pasaje, y no lo tratamos de analizar y de ver. Es claro, ¿no es cierto? ¿Cuán grande es tu bondad? Yo sé que la bondad es la palabra tú, que significa tanto en ciertos pasajes. No es que se traduce, en ciertos pasajes, en hebreo es riqueza, en otras es cosa apreciada, en otras es bienestar, en otras es bondad, en otras es hermosura, en otras es cosa preciosa, etc. Y eso que es el que tiene almacenado en su banco el Señor, lo tiene guardado para que los que le temen. Y usted y yo no lo recibimos porque no le tememos mucho al Señor, a lo mejor. ¿Me está siguiendo? Que todo es cuestión de esperar, por eso hay que saber esperar, porque por más que temamos al Señor, no todo viene de un día para otro, y hay cosas que a lo mejor no recibiremos aquí, las recibiremos en la vida venidera. Entonces, dice que ha mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, ¿no es cierto? Ahora se va a dar cuenta de lo que le digo. En lo secreto de tu presencia los esconderás, es decir, ¿no es cierto? El Señor muestra a su pueblo, a los que le temen, las riquezas en gloria, y lo hace delante de todo el mundo, hasta del impío. ¿Se acuerdan cuando Abimelech le dice, pero Dios está contigo? Si no, ¿de dónde sacas todo esto? ¿Se acuerdan? Un ejemplo, Abimelech. Por ejemplo, dice, y los esconderás, no voy a anotar aquí, pero los esconderás de la conspiración del hombre. Aquí lo anoté. ¿Se acuerda usted en Jeremías 30? Ya terminamos, un montón. Hay un montón, dice, imagina, Jeremías 36, 20. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda de Jeremías? En el verso 36, 21. En ese momento había un, ¿cómo se llamaba el rey el hijo de Josías? ¿Cómo se llamaba? Joacim. En el capítulo 36, cuando comienza, dice, estaba Joacim, hijo de Josías, y estaba con líderes de Israel. Bueno, no querían escuchar la palabra del Señor para nada. No solamente no querían escuchar la palabra del Señor, sino que querían matar a los profetas, ¿no es cierto? En este caso mataron a Jeremías y a Baruch, ¿no es cierto? En el verso 19 dice, entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete, tú y Jeremías, nadie sepa dónde estáis. Mire usted lo que gobierna en Israel, qué concepto tienen del profeta, qué concepto tienen de la palabra y qué concepto tienen de Dios. ¿Cómo se puede guiar a una nación, incluso las naciones de hoy, las naciones del mundo en el que vivimos? Porque el mundo está como está, guerras y traiciones y esto, aquello, lo otro, ¿no? Ustedes vieron, por ejemplo, yo estaba viendo el G20, ¿no?
Y ustedes vieron donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama. No te dije quién era cada uno de estos personajes. Secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras, que era Joacim hijo de Josías. Y envió el rey a Yehudí que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo leyó en él Yehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó, el escrito del profeta, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey, que un día le voy a decir quiénes eran estos porque aparecen en otras historias y se van a dar cuenta quiénes eran unos y otros. Y los de arriba también, Elisama y Eudí, etc. Y rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramael, hijo de Amele, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, es decir, directamente para matarlos. Pero Adonai los escondió. Ahora se acuerda, ¿no es cierto?, de lo que dice el Salmo ¿no? El Salmo, que era el Salmo 31, que era el que vimos recién. Rápidamente ya terminamos. Un segundo. Salmo 31, déjeme buscar. El Salmo 31, versos 19, cuando habla de que el Señor tiene cosas atesoradas para los que le temen y que lo va a mostrar delante de los hijos de los hombres, ¿no? Y es en lo secreto de tu presencia los esconderás. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Pero eso habla de los que le temen. Jeremías y Baruch temían al Señor, por eso el Señor los escondió. Ahora, te voy a mostrar rápidamente, no se lo voy a mostrar, pero para que usted me siga, ¿no? Dice, por ejemplo, en el verso Salmo 32, dice 32:10, muchos dolores para el impío. Hay que conocer la historia de dónde viene, ¿no? Mas el que espera, aquí esperar es bataj también. Mas el que espera en Adonai lo rodea la misericordia. Ustedes saben que, voy a terminar con esto, bien interesante, Salmo 32. Quiere decir que si yo espero en Adonai, me rodea la misericordia y me guarda del mal. Por eso, acuérdense, no voy a ser avergonzado ni confundido, ¿sí? Y voy a ser ayudado, voy a tener aliento de vida en medio de las adversidades, porque dice que si me tengo que esforzar porque espero en el Señor y cobre aliento en mi corazón, voy a tener todo eso. Y aquí dice que el que espera en Adonai, Salmo 32:10, dice, lo va a rodear la misericordia. Quiere decir que vamos a tener un cerco de bendición. Ahora, el cerco de bendición que Dios hace alrededor nuestro se puede destruir. Y en la Biblia aparece cuando el cerco de bendición se destruye por la maldad, en este caso sería del pueblo de Israel. Ahora cuando se nos muestra es, mira, esto está bien. En el Salmo 80, por eso le digo, a veces hay otra forma de ver la Escritura, de estudiar la Biblia, de ver los conceptos de la Biblia. La gente dice, Dios te va a ayudar. No, Dios me va a ayudar si espero en Él. ¿Me está siguiendo? Entonces, Dios dice, lo rodea la misericordia.
pero a los que se rebelan el Señor les quita el cerco de la misericordia, ¿no es cierto? Bien. Salmo 80. Bien. El Salmo 80 habla de que el Señor, verso 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Se está hablando de Israel. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra de Israel. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Israel se extiende. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Esto significa, ¿por qué se destruiste el cerco de protección de Israel y nos vence cualquiera? Lo destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Probablemente se esté refiriendo a Siria y a Egipto. Es muy probable. Ahora, Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Es decir, el pueblo se había rebelado contra Dios y entonces el Señor le dice: bien, yo a Israel le hice un cerco y ahora se lo quito, queda a merced del enemigo. Eso dice la Escritura. Dios no es misericordia, Dios es justo. Dios es misericordioso y Dios es justo. Un ejemplo para terminar, para que usted vea. Quiere decir que me va a rodear la misericordia, esa compasión que se tiene por el desgraciado. Nosotros caímos de la gracia y somos miserables. Entonces, misericordia significa compadecerse por la miseria, ¿no es cierto?, de la persona que cayó de la gracia. Y por ejemplo, para que usted vea, en Isaías, esto ya lo vimos en su momento, Isaías capítulo 5, dice, esta es una palabra hermosa: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Lo mismo que el Salmo 80. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, ese es Israel. Lo había cercado, ¿correcto? La palabra cercar, hay que entender, interesante, porque la palabra es la palabra azak, que es la ay, la zain y la kof, azak, que significa escarbar, cavar, zanjar. Cuando se quita hierbas, como se dice, desherbar, ¿no es cierto? Desherbar, cavar, zanjar. Hay otras palabras, hay varias para decir hacer cerca. En este caso se utiliza también el verbo azak para acercar, ¿no es cierto? Para acercarnos, para poner una defensa, una cerca, una protección. Okay. La había acercado a la viña del Señor, a Israel, la había acercado con bendición y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Es decir, ¿por qué va a ocurrir esto? Como dio uvas silvestres y no dio una cepa, una uva fina, ¿no es cierto? Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, a Israel. Le quitaré su vallado. Aquí vallado es distinta al verbo azak, ahora no me acuerdo eso, pero no importa. Dice: le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, que también es otra palabra a la palabra de cercado de aquí, aunque aquí es un verbo y aquí es un sustantivo. Pero no importa, son distintas palabras. Y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Adonai de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en el Salmo? Señor, que la integridad y la justicia
me estén rodeando. ¿Se acuerda usted? Cuando uno empieza, se junta el Salmo 80 y esto, y ahora se va a dar cuenta, ¿no? Cómo el Señor, a los que esperan en Él, los cerca para protegerlo. Los cerca, le produce un cuidado, una protección, ¿sí? Cuando nos rebelamos, no podemos decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Ahí uno se da cuenta. Por eso hay muchísimos, ustedes mismos lo encontraran, no solamente se sorprenderían, sino que les llamaría la atención en el sentido, todas las cosas buenas que pueden ocurrir si sabemos esperar. Vamos a hacer una oración. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, Santo de Israel, damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, sea a ti, Señor, el engrandecimiento por sobre todas las cosas y la alabanza de nuestro corazón, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea a ti, Señor, la exaltación como Creador del cielo y de la tierra, y sea a ti la gloria y la honra, Señor, como Creador y Dador de la vida, porque nos has dado la vida y nos has sostenido hasta este día. Te damos gracias porque podemos buscar tu presencia en esta hora y en todo tiempo. Buscamos la misericordia divina para que te apiades de nosotros. Seamos bendecidos, sustentados, confortados y alentados en nuestro corazón. Señor, y en medio de las adversidades, de los problemas, de las angustias, de las tribulaciones, que tú, Señor, seas nuestro ayudador, que no seamos avergonzados ni confundidos, que estemos rodeados, Señor, por lazos de misericordia. Señor, crea una cerca, vallado de protección, muro y contramuro de fuego en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestros hogares, en nuestras familias. Bendito y alabado sea tu nombre, y así sea también en nuestra congregación. Te damos gracias. Bendice aquí a cada uno de mis hermanos, que fructifique, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos dar fruto de arrepentimiento en nuestro corazón. Y como dice tu palabra, por el fruto los conoceréis. Verdaderamente queremos ese fruto que tú piensas y crees que tenemos que dar, Señor. Que no seamos como lo que acabamos de leer, Señor, que se debía dar un fruto verdadero, dulce, y se dieron uvas silvestres. Bendito y alabado sea tu nombre. Clamamos para que no quites, Señor, el cerco de bendición, de protección, de cuidado y de misericordia alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestra congregación. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos cada día de la semana, Señor, y que salgamos fortalecidos en esta hora y en todo tiempo. En el nombre de Yeshua. Amén. Señor,